¿Qué debe componer un programa de TOX? Idealmente, debería tener un poco de ejercicio, no ejercicio exhaustivo, por ejemplo, yoga o andar o caminar en la naturaleza. También es interesante que haya sudoración, que la detoxificación no solamente sea por el aparato digestivo, sino a través de la piel. También una nutrición saludable, que sea idealmente con vegetales orgánicos y agua filtrada. Un proceso de introspección que involucre meditación o alguna terapia mente-cuerpo o ejercicios de meditación y alguna terapia energética, por ejemplo, acupuntura o masaje. Ese sería un plan detox más integral o más integrativo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de toxinas? Hay antinutrientes, por ejemplo, las grasas trans, a veces la cafeína, si nos pasamos en la cafeína, impide la absorción de minerales, el alcohol en exceso, comida procesada, azúcar refinada, etc. El exceso de soja también. Hay toxinas internas, el metabolismo, cuando estamos haciendo el metabolismo, el mismo cuerpo produce toxinas que debe eliminar. La medicación, tenemos polimedicación en el mundo y eso también es una fuente de tóxicos, metales pesados, alergenos, el estrés. A veces si no tenemos una falta de conexión o de propósito, eso también puede ser un estado generador de toxicidad. El aislamiento, hay muchos estudios que evidencian personas que viven solas, si no tienen un soporte emocional, tienen más propensión a enfermedades. Emociones estancadas y sobreestimulación sensorial, no solamente lo que tiene que ver con la alimentación, sino visual, televisión, móviles y la toxicidad geoambiental, que esas a veces no se tiene tanto en cuenta y tiene que ver con el sitio donde vivimos, el sitio donde trabajamos, que a veces ahí tenemos una fuente, especialmente en la casa, en la cama, es un sitio que debe estar muy bien desde el punto de vista geoambiental. Me refiero a campos electromagnéticos, radiaciones de la Tierra, etc. Hay profesionales en este campo que tienen la manera de medir estos toxicidad geoambiental para poder hacer ajustes. La comida también puede tener toxicidad, especialmente algunos trigos. El trigo hoy día está muy modificado. Se han hecho estudios que un porcentaje muy alto de la población tiene un componente de inflamación cuando se consume trigo, no necesariamente alergia, pero sí inflamación, y genera, por ejemplo, aglutininas que impiden la absorción de nutrientes, disminuyen la absorción, por ejemplo, de vitamina D. Entonces los invito también a que varíen el tipo de harinas que consumen y si quieren un plan detox, los invito también a hacer periodos de no trigo, o por lo menos si es de trigo que sea de muy buena calidad. Las leguminosas como la soja, en Occidente se está utilizando de una manera más comercial, digámoslo así. En Oriente se utiliza el fermentado o el grano, pero no tanto las leches de soja y productos que al final son muy procesados y que se ha visto que no son tan saludables. Entonces se ve que la soja también en exceso, incluso en experimentación en animales, en ratones, cuando se les da productos solamente de soja, su crecimiento no es muy bueno, puede tener alteraciones del bocio, alteraciones de la tiroides, el exceso de soja, y también para evitar la toxicidad de algunas leguminosas es bueno dejarlas por lo menos ojalá 12 horas en agua y esa agua retirarla y luego ya así cocinarlas. Entonces en la cocina tradicional ya se hacían cosas para evitar la toxicidad que pueden tener algunos productos. Esta es la toxicidad geoambiental que tiene que ver con los campos magnéticos, también con los pesticidas, la telefonía, en fin. Lógicamente no podemos aislarnos, pero sí hacer un uso racional de estas tecnologías, especialmente del móvil, es una forma también de detoxificarnos. ¿Qué síntomas podemos tener si estamos muy intoxicados? Son muy variados, tampoco podemos atribuir a la toxicidad todo. Si tenemos una sintomatología, debemos acudir a un profesional de la salud, que se descarten diagnósticos de patologías establecidas, y una vez ya se ha hecho eso, entonces ya podemos atribuir síntomas generales, no específicos, a temas de toxicidad. Por ejemplo, fatiga mental, dolores musculares, congestión nasal, muchas alergias, tienen que ver con el cuerpo está tratando de liberar esas toxinas a través de la mucosidad, cefalea, congestión nasal, gases. Es muy en específico, con lo cual casi que por defecto, más allá de saber si necesitamos o no un programa de detox, lo bueno sería hacerlo ojalá una vez al año. Retención de líquidos, halitosis, mal aliento y así.
Síntomas de piel, frecuentemente la piel, cuando esas toxinas salen a través de la piel, el cuerpo reacciona contra ellas y vienen lesiones dermatológicas. Entonces, a veces cuando se mejora la toxicidad, muchas enfermedades de piel también mejoran por eso. Una vez hacemos un plan detox, idealmente deberíamos evitar incorporar más toxicidad en nuestra alimentación, en nuestra vida. Si es posible, no utilizar tantos productos genéticamente modificados, los disruptores endocrinos, especialmente los talatos, pesticidas, el bifenol, bajarlo al máximo. Y hay un efecto sumado, es decir, a veces tenemos dosis pequeñas de tóxicos que cuando se suman, ese efecto sumado es el que más trae alteraciones. Preferir lógicamente productos ecológicos, el agua que sea filtrada, no de grifo, y si van a utilizar productos en casa para cocinar, que tengan el Green Seal, que es un sello que certifica que están dentro de los parámetros de toxicidad baja. El uso inteligente de la tecnología, los utensilios, evitar el teflón, en fin. Después de hacer un plan detox o antes, ojalá se pueda incorporar una dieta que tenga pues, menos aditivos artificiales. Hay que hacer como una preparación, no empezar de un día para otro a hacer una detoxificación, sino ojalá unas semanas antes ya empezar a disminuir este tipo de sustancias, grasas de mala calidad, evitar el exceso de calorías, la sal refinada, cosas que ya sabemos todos, pero que si queremos hacer una detoxificación tendríamos que tomarlo muy en serio. El tema de la alcalinidad y la acidez. Si nuestro cuerpo está muy intoxicado, las células están nadando en un lugar donde ni siquiera llegan los nutrientes. Por eso, a veces en las enfermedades lo primero que hay que hacer es limpiar, porque incluso dando buenos suplementos o buenos fármacos, no llegan a las células porque el medio está intoxicado. Y eso hace también que microorganismos, patógenos oportunistas, pues aprovechen este caldo de cultivo para crecer. Entonces, casi que en cualquier terapia lo primero que deberíamos pensar es en limpiar. Aquí, como les decía, esta es una charla de 4 horas, voy a pasar por algunas cosas por encima. El debate del agua, pues no nos interesa que el agua sea tampoco demasiado alcalina, ni mucho menos ácida. Es decir, procurar que este medio esté más limpio. En los planes de detoxificación, frecuentemente el cuerpo se intoxica más porque le faltan minerales. Si no tenemos minerales, los antioxidantes, por ejemplo el glutatión oxidasa, no funciona bien. Entonces, a veces incluso en las detoxificaciones se suplementa con algunos minerales, por ejemplo el selenio, el magnesio, que estamos deficientes hasta un 40%, para facilitar esos procesos de detoxificación. En algunos estudios, por ejemplo, se ha visto, esto es en Estados Unidos, hay deficiencia de vitamina D3 hasta en un 70%, magnesio 45%, el calcio el 38%, el zinc el 8%, que es vital para muchas antioxidantes y vitaminas, y enzimas. Está también la vitamina C en un 24% disminuido, o sea que vemos que hay deficiencias de micronutrientes y por eso la suplementación puede ser vital. En el mundo, por ejemplo, el yodo, para hablar de alguno, afecta a más de 740 millones de personas. Tenemos una deficiencia de yodo muy marcada en el mundo, especialmente en los países tercermundistas, pero también en Europa. ¿Por qué razón? Porque aquí la fuente de yodo principal es la sal yodada y por razones de salud, evidentemente muchas personas tienen que evitar la sal yodada, pero se están quitando ese aporte tan importante de yodo, que lo tiene la sal. Una opción en ese caso es consumir más algas, por ejemplo, o buscar sales más saludables, no refinadas, con adición de yodo. El yodo también es necesario para que la energía, pero también para que muchas enzimas funcionen bien, que tiene que ver con la detoxificación. De micronutrientes, si pudiéramos resumir cuáles son más importantes en un programa de detox, hablaríamos de la vitamina C. La D también, aunque no tiene que ver tanto con la detoxificación, sino más con la inmunidad. Y la vitamina B3, que es la misma niacina, se está utilizando en planes de detox, incluso en personas que han estado en guerra, en soldados que han tenido químicos de guerra, se le está dando vitamina B3 y saunas para ayudar a detoxificar. Hay otras opciones como antioxidantes como la vitamina E, en fin, pero aquí vamos a hablar solo de algunos. Muy bien, en cuanto a dosis, si queremos suplementarnos en un plan detox,
Miraríamos, por ejemplo, de selenio hasta 200 o 400 microgramos, también lo tenemos en las nueces de Brasil, en el hígado también está. El yodo está en las algas, o si quisiéramos suplementarnos podríamos llegar incluso hasta 1 miligramo, 50 sería mucho, pero por ejemplo las japonesas o los japoneses consumen hasta 15 miligramos de yodo al día a través de las algas. Aquí en Europa a veces no llegamos ni a los 150 microgramos y es una de las causas de los problemas de tiroides y de inmunidad y de falta de energía. Tenemos también la vitamina C. En un plan detox interesaría mínimo 1000 miligramos de vitamina C. Se puede llegar hasta 2000 tomado, casi todo el mundo tolera 2000. Más de 2000 miligramos ya suelen tener síntomas digestivos. Entonces el selenio y el yodo, no insistiré más ahí, solo recalcar que estamos deficientes en estos dos minerales que tienen que ver con la inmunidad, con enfermedades degenerativas. Cuando no tenemos mucho selenio hay más incidencia de cáncer, por ejemplo. El magnesio, interesantísimo también en planes detox, tiene que ver con más de 300 enzimas que lo necesitan. Es a veces más importante para osteoporosis, por ejemplo, el magnesio que el calcio. Si no hay magnesio, la tiroides no funciona bien y, en fin, muchos procesos. Con lo cual, los invito a que ya sea que consuman más magnesio a través de los vegetales de hoja verde, haciendo batidos, por ejemplo, de vegetales de buena calidad, ecológicos, o si no, que se suplementen con magnesio hasta 300 miligramos. En el máster de suplementación integrativa de la ESI, tenemos un programa de 8 fines de semana en el cual entramos en detalle en cada nutriente. Diferentes especialistas en diferentes áreas hablan de cada uno de ellos para los que estén interesados. El zinc es vital para las mucosas y también para la inmunidad, con lo cual también si queremos en un plan detox suplementarnos es interesante a estas dosis, hasta 15 miligramos se puede dar. Y el magnesio, para hablar de diferentes dosis, por ejemplo, en mujeres se recomienda 300 miligramos y en hombres 350, es muy seguro, es un suplemento que no requiere prácticamente ninguna precaución, salvo que es dosis muy altas, y ahí pues tienen las dosis en niños y en adultos. El azufre, este vital mineral, está deficiente en nuestra dieta por muchas razones, porque la tierra hoy día se suplementa con pocos minerales. Los productos ecológicos sí es verdad que tienen más minerales porque son tierras que no están agotadas, hay más rotación de productos, pero el azufre sigue estando deficiente. Es necesario para el cartílago, la piel. Muchos problemas de piel mejoran consumiendo el azufre en forma de metilsulfonilmetano, es una forma de azufre, el MSM, en alergias, en estreñimiento, y para el hígado, si queremos un suplemento en una detoxificación, viene muy bien el MSM, para acompañar la detoxificación. También está lógicamente en el brócoli, en el huevo, pero volvemos al tema, ¿qué brócoli y qué huevo estamos consumiendo para realmente saber si tiene este mineral? En la vitamina C, podríamos hablar mucho de ella, aquí solo voy a hacer énfasis en fuentes, hay muchas fuentes. El camu camu es una fuente interesantísima de vitamina C, es un superalimento. Una cucharadita de camu camu tiene 2 gramos de vitamina C, entonces estaremos cubiertos con una cucharadita de estas. Obviamente hay tratamientos intravenosos, ya para más agresivos, digámoslo así, hasta 120 gramos, ¿no? Son bien tolerados. Vía oral, más de 4 gramos es demasiado, ya empezamos a tener diarrea y ese tipo de síntomas, ¿no? El agua, importantísimo en un plan detox, la calidad del agua que consumimos, idealmente que no sea de grifo. Si es verdad que el agua de grifo en España suele ser buena dependiendo de la ciudad, pero sigue teniendo mucho cloro y otras sustancias que al final de forma acumulativa sí pueden tener problemas. Entonces los invito a tener un filtro, no tiene que ser el mejor filtro. Hay también un tema de marketing. Cuando compren un filtro, pues miren que tenga certificados externos de calidad y no tiene que ser un filtro de osmosis inversa, puede ser de carbón incluso. Cualquier filtro es mejor que ninguno y el agua de grifo sí es mejor evitarla. Bien, en cuanto al agua, la cantidad, pues, si estamos procurando detoxificarnos, tendríamos que consumir más agua. La cantidad varía de la estación, del consumo, del ejercicio, pero menos de 1 litro, 1,5 litros, normalmente la gente necesita más que eso. Sería el mínimo que habría que tomar, además de otras fuentes de agua.